buenos días. Estamos aquí en las jornadas que estamos organizando en la Biblioteca Regional de Murcia, para las que hemos preparado un ciclo de charlas, una exposición que se puede ver estos días en la biblioteca, y hoy tenemos una mesa redonda con gente de 3 esmiales. Está por un lado el esmial de Mordor. Buenas. Está el esmial de Midlo. Hola, buenas. Y estamos también del esmial de Uva, ¿de acuerdo? Ella es Branwen, ella es Eruane y yo soy Altari. Os también, ¿vale? Como queráis. Entonces, bueno, vamos a hacer una mesa redonda hablando un poco sobre la sociedad Tolkien, sobre la experiencia que tenemos nosotras de la sociedad Tolkien y lo que la sociedad Tolkien ofrece y es, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, pues tenemos aquí los logos de los 3 esmiales, ¿de acuerdo? Más adelante compartiremos también las redes sociales y las formas de entrar en contacto, tanto con la sociedad Tolkien como con cada uno de los esmiales, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. ¿Queréis decir algo? No, en principio no. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es la sociedad Tolkien. Este texto que hay aquí está extraído de la propia página web de la sociedad Tolkien, ¿de acuerdo? sociedadtolkien.org, en el que se cuenta brevemente lo que se busca y cómo se consigue. Uno de los fines estatutarios de la ST es la difusión y el estudio de la obra de Tolkien, ¿de acuerdo? Se supone que la sociedad Tolkien está para eso, para difundir y estudiar, para conocer más y para hacer conocida y compartir, ¿no?, lo que es la obra de Tolkien con el resto de gente que quizá pues, no lo haya oído, no lo haya conocido, tenga una idea que pueda ser equivocada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la literatura, mitología, lingüística, todo lo que estéis sobre ¿no? Filología, pintura, ilustración, música, baile o juegos. Aunque en realidad luego veremos que hay incluso más manifestaciones, pero bueno, podemos reducirlo con estas. ¿Qué queréis? Pues yo quería aportar que, aunque yo conocí la sociedad Tolkien por casualidad, a través de otras actividades, llegar a conocerla ha supuesto un cambio en mi vida bastante importante. De hecho, me había quedado leyendo solamente los libros y he podido conocer mucho más en profundidad lo que es el autor y cómo escribió, pues, en fin, la motivación para escribir la obra, todo lo que sucedió en su vida que acabó plasmándose. Y lo que es, en parte, el aspecto académico ha sido muy estimulante, pero también es cierto que la sociedad Tolkien ofrece mucho más, además del plano artístico. Y tiene ofrece una riqueza para todas las personas que quieran pues, conocer más sobre lenguas, conocer más sobre música, que les puede resultar también muy interesante. Yo personalmente, yo de Tolkien cuando lo leí me quedaba con lo que él escribió, pues su legendario y nada más. Y luego vas a cualquier evento de la sociedad Tolkien y dices, bueno, pues una charla sobre X tema, ¿no? Sobre Beowulf, sobre Chesterton y la influencia de Tolkien, sobre la infancia de Tolkien, la del otro día de Tolkien como ilustrador y descubres un mundo. A mí de repente se me abrió una ventana de una cantidad de luz que vi que había un montón de conocimiento, además ahí ya no solamente sobre Tolkien, sino sobre la historia del siglo anterior, sobre la guerra y cómo lo afectó a él, sobre la literatura, sobre todo el arte. Es decir, que llegas a través de Tolkien, pero a veces de manera tangencial se abre un mundo mucho más amplio, que hay gente que lo está estudiando y que te lo da a conocer y aprendes un montón de cosas súper curiosas y la verdad muy bonitas. Luego iremos viendo cómo a través de todo esto la sociedad Tolkien, de todas las cabezas que marcamos, la sociedad Tolkien trabaja y estudia y difunde, ¿no? Pero en realidad es que es tan vasto, o sea, yo qué sé, cuando la gente que dice, yo voy a hacer un musical relacionado sobre Tolkien, pues va, lo hace 3 puntos sobre Tolkien, aprendes música, disfrutas un montón. Entonces, bueno, nos queríamos recalcar que todo esto es voluntario, ¿verdad? Sí. Que esto, el trabajo que se hace en la ST es voluntario y se hace porque gusta, pero bueno, en el momento en que hay tanta gente haciéndolo durante tantos años, es evidente que lo que sacamos es mucho más que lo que estamos poniendo, a fin de cuentas. Y eso que hay gente que pone, porque yo no pongo mucho, pero hay gente que pone una barbaridad. Y cuando siguen ahí después de los años, pues es porque lo que obtienen y lo que obtenemos en general nos compensa con creces el tiempo que ponemos. Algunos datos curiosos son que fue fundada en el 91, ¿de acuerdo? El año pasado cumplió
30 años, por eso el logo que vimos en la anterior diapositiva tenía un pequeño 30 arriba, porque fue un logo conmemorativo del 30º aniversario. Fue fundada en Elche, bueno, por uno de los fundadores de Elche, los compañeros de Señal, efectivamente. Que da una charla el viernes que viene por la tarde. Sobre la conexión española de Tolkien, o sea, la conexión que tenía España con Tolkien, ¿vale? Resulta que su mentor, su tutor, desde que era pequeño, se quedó huérfano muy pequeñito, y quien se encargó de él y de su hermano, pues era un sacerdote que era de origen español, ¿vale? Su familia era, pues, ya os lo contaré. Pero bueno, al final él era español, hablaba español, tenía libros en español, ¿de acuerdo? Luego somos más de 900 socios y socias, ¿de acuerdo? Que hemos crecido mucho últimamente, porque es verdad que otros años éramos 300, bueno, primero fuimos también muchísimos, 300 y ahora estamos otra vez en uno, más de 900 socios. Y actualmente hay 24 SMIANs o delegaciones, ¿de acuerdo? Las delegaciones son cada grupo local, o no, porque el SMIAN Montaraz está deslocalizado, que se constituye pues, para hacer trabajo más pequeño y más, bueno, proyectos comunes, pues en cercanía geográfica en principio. El señor Montaraz, de hecho, ofrece la posibilidad de personas que no pueden cumplir los requisitos para formar un SMIAN de poder participar en la sociedad Tolkien como si fueran un SMIAN. O simplemente la gente nueva que no pertenece a ningún SMIAN o voluntad propia, que no desee también. Sí. Ahora es verdad que con el tiempo los SMIANs siguen cumpliendo una función, pero ya no es algo tan necesario como, bueno, tan necesario o tan necesario para integrarse como podía ser hace unos años, porque ahora es verdad que tenemos un montón de tecnologías para poder estar constantemente comunicados. Pero cuando yo empecé, por ejemplo, hace 18 años, yo tenía contacto con la gente de SMIAN. Y es verdad que podía de vez en cuando, pues yo qué sé, que si los blogs, fotologs, yo qué sé, pues, por correo, pues hablabas algo con la gente de fuera, pero en realidad mi actividad en la ST, salvo para extensiones o eventos grandes, al final era con la gente de SMIAN, con la gente con la que quedaba una vez a la semana, 2 veces al mes, lo que fuera. No sé vosotras. Tú también has vivido los tiempos de antes. Sí, sí, y de hecho ahora la interrelación es enorme, porque podemos estar conectados y participar en actividades comunes entre varios SMIANs, por ejemplo, o a través de eventos como los clubes de lectura, que, por ejemplo, ofrece la oportunidad de entrar en el mundo escrito de Tolkien, que una vez pasamos las películas, una vez pasamos el aspecto visual, y de hecho se puede hacer mucho más ameno entrar en lo que es la obra escrita, leyendo por capítulos, comentando los capítulos, entendiendo el porqué. A veces algo que te ha llamado la atención, hay gente que siempre te puede responder, pues esto ha sido por este motivo. Muchas veces cosas en las que no nos paramos a pensar, llega otra persona y te las hace ver. Es verdad que hay gente que sabe además muchísimo y luego Tolkien, pues claro, él no escribió de la nada, aunque nos parezca que sí, como toda persona pues ha tenido sus influencias. Y entonces hay muchas cosas que luego te las hacen ver como una perspectiva, ¿no? De cómo pudo llegar él a eso y se enriquece mucho más. Vale, vamos a ver ahora lo que son las delegaciones locales que comentábamos antes. Los requisitos son... Me encantaría leerlo, pero no. Vale, al menos que tener 5 socias o socios, ¿vale? Deben constituirse 5 socias o socios, definir un ámbito geográfico, ¿de acuerdo? Y entonces pues, pueden fundar sus propios SMIANs. Los SMIANs típicamente tienen, además de su definición de marcación geográfica, tienen un nombre que suele estar ambientado no en la Tierra Media, sino en algún sitio del legendario de Tolkien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el SMIAN de Jamón que no está en la Tierra Media, pero bueno, al final sí que es de Egidio, ¿no? Con lo cual, de alguna obra de Tolkien. Tiene que tener reuniones periódicas, ¿de acuerdo? No hay definido una periodicidad, no sé si es así. Bueno, depende de las actividades que se quieran plantear. Hay SMIANs que a lo mejor necesitan reunirse una vez al mes, habrá otros que necesiten reunirse con menos frecuencia.
o incluso no tiene ya por qué ser de manera física. Hemos tenido ya varias reuniones online. O sea que a veces por problemas de disponibilidad o por la pandemia. O por la pandemia, lo que sea, pero sí que es cierto que a veces te coincide que físicamente no puedes estar, pero sí que te puedes conectar. Y eso también ha ayudado muchísimo a que, yo creo, a que mejorara muchísimo más el trabajo entre los estudiantes y la generación de nuevas actividades que está viendo ahora. Que ahora puedes encontrar casi lo que quieras en el tiempo. Sí, a nosotros ya estamos todos los estudiantes, con lo cual aquí hay un mapa de las delegaciones actuales, cada una con su logo, ¿de acuerdo? Nosotros somos la representación de los tres señales estos que están aquí en delante. Sí, ahí. Esos somos los señales que estamos aquí hoy representados. Lo de la reunión periódica decía porque tiene que haber un mínimo de periodicidad, pero aparte de eso, por supuesto, al final nos reunimos más todos, más de lo que para organizar cosas, para organizar, ya no organizar para nosotros, desde nosotros, que a veces también se puede hacer, ¿no? Una lectura dentro del SNIAN. Se puede organizar cualquier actividad lúdica, cualquier juego, por ejemplo, de rol que comentabais, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo nos reunimos todos los domingos, que ya no es solo mensual, porque por general pusimos una reunión mensual, pero nos reunimos básicamente todos los domingos por el tema del Sword Combat, que no sé si conoceréis de qué va el tema, que es básicamente lucha con espadas, flechas borradas, ¿no? Y representamos un poquito, claro, como somos mordos, pues claro, nosotros ¿qué hacen? No se van a poner a leer, pues se ponen a pelear. Y básicamente es un poquito dar juego, no... Ay, perdón. Básicamente con el tema del Sword lo que hacemos es representar esas batallas, entre comillas, entre pues, orcos, hombres del este, gondorianos, nos ponemos el cosplay también y entonces hacemos un poquito pues eso, teatro, rol en vivo. Por ejemplo, nosotros ahora en Vínculo estamos llevando lo que es el club de lectura, nos reunimos en la Biblioteca Comunitaria de Oriente. Cada 15 días, todos los domingos, vamos, leemos un capítulo del Hobbit, comentamos, hacemos debate. Por ejemplo, si hubiera algún aspecto que hubiera quedado por definir en alguna reunión, pues se puede comentar a la salida del club de lectura. Es decir, no tiene que ser una reunión específica para comentar cosas de desgrado o de actividades que se vayan a hacer, sino que independientemente de las reuniones que tengamos al mes, por ejemplo, o cada 5 semanas, cada vez que coincidimos siempre podemos hablar sobre algún aspecto que ha quedado por comentar antes o por redefinir o por cambiar. Es decir, no es algo cerrado, una reunión para esto o esta actividad exclusivamente. Al fin y al cabo, somos de ocio, nos reunimos básicamente a tomar cerveza, que era muy de Tolkien también. Hombre, después del club de lectura es obligatorio hacer la partida. Sí, yo creo que no, así como estos días aquí, cuando terminamos las charlas, después habrá que hacer una pequeña reunión. Como aquí estamos de varios señales, pues al final son las quedadas interseñálicas que tenemos ahí. La verdad que hemos hecho en los últimos años varias quedadas, tanto mismo y Umbar, como después con Mordor y con Nede, que están en Valencia. Hicimos este año una en el Museo de la Cara de Ibi, que fuimos unas 60 personas, más o menos, ¿no? Sí, yo creo que llegamos a Sí, nos algo local para poder comer, lo llenamos, por supuesto, pero además hemos quedado una vez también en Murcia con la gente de Midland, o sea que de todos los que estamos cerca geográficamente, que nosotros, si os dais cuenta, en el mapa somos de los que más cerca estamos con los 3 señales que hay en Madrid actualmente, pues nada, nos apañamos muy bien, la verdad, para poder quedar, estamos relativamente cerca. Y bueno, Madrid también tiene sus quedadas. Ahora mismo, por ejemplo, está celebrando el 25 aniversario de Númenor. Y pues nada, está poniendo gente de Oso Cerrado, gente de Jamo, y gente de Umbar, y gente de los Midlong que están. y gente de Midlong. Se ha ido mucha gente a pasar el fin de semana allí porque han puesto un montón de actividades. Han puesto pues, charlas, juegos, han puesto jornadas de juegos de juegos también. Sí. Por supuesto, comida, cenas, ¿no? Todo eso al final ya.
Y como nos vamos conociendo y la gente nueva que llega, pues enseguida conoce a alguien, pues al final también es una especie de reencuentro con los amigos. O sea, Es que no es solo trabajo, no es solo trabajo. Vamos, que yo entré sin conocer prácticamente a nadie y puedo decir que tengo un montón de amistades, no solamente a nivel de señales, sino entre los señales. Es decir, en cuanto empiezas a compartir intereses comunes y vas compartiendo tiempo con la gente, etcétera, llega un momento en el que sí que haces esa conexión. sí, sí, sí. Yo tengo también algunos de mis mejores amigos en la ST, conocí a mi marido, bueno, pues al final pasas tiempo con la gente y pues acabas, evidentemente, habrá gente con la que sí, habrá gente con la que no, esto es un poco de todo, pero bueno, en general, pues como cualquier grupo humano, cuando se junta mucha gente con algo en común, con gustos en común, intereses comunes, pues al final el roce del cariño, como se dice. Otras cosas importantes sobre los señales. Los proyectos no solamente son de SMIAL. Por ejemplo, las últimas estilcones que estamos viendo son agrupaciones de varios estudiantes para organizar, ¿vale? Últimamente se ve más por Facomos. No hay, quizá hace años había más variedad porque los estudiantes se ponían a hacerlo solos. Voy a ver tu visión sobre esto. Bueno, también el hecho de que en esta última Estelcom fuéramos 250 personas puede ser. El trabajo es inmenso, es decir, incluso para 100 personas el trabajo de organizar un evento como ese es inmenso. Si encima casi se triplican las personas que vienen, no lo puede llevar un esquial solo, a no ser que fuera un esquial pues, muy numeroso, que a lo mejor tuviera 30 personas. Entonces, La Estelcon es la reunión anual de la sociedad. Luego hay que dura varios días y sale pues en algún albergue, hotel. Y sí, últimamente se está haciendo entre varios señales, pero por la cantidad de trabajo que supone la organización. Si incluso para un evento pequeño, con 10 personas a lo mejor para 2 días, no llegas, conforme aumenta el número de personas, aumentan las actividades y luego sobre todo los imprevistos. Tú puedes planear todo lo que quieras, que tienes que planear 4 veces los imprevistos que va a haber sobre ese plan que has hecho y siempre puede haber que se te escape algo. Pero tienes que estar preparado para eso y eso ya es quintuplicar el trabajo, sobre lo que ya había antes. Entonces, bueno, sí, los estudiantes al final nos agrupamos para muchas cosas. Pero cuando se organizan cosas, sí, es porque incluso los organizadores, con todo el trabajo que conlleva, también lo disfrutan. Acaban muertos, pero también lo disfrutan. Vale. Continuamos. Vamos a hablar también de las comisiones y los grupos de trabajo. Luego volveremos sobre la Estelcom. Pero antes lo que habíamos marcado subrayado, que era todas las facetas que tenía el estudio y la difusión de la obra de Tolkien, que era lo que hemos dicho que movía principalmente la sociedad de Tolkien, se puede hacer desde muchas maneras, ¿vale? Voy a comentar primero brevemente los grupos de trabajo, si os parece, que son más fáciles, más sencillos, que es que están pues, ligados al proyecto, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca de la ST es una biblioteca con muchísimos fondos y con actividades, ¿de acuerdo? Ahora que es Navidad, han promovido el intercambio de postales navideñas, ¿de acuerdo? Se intenta que sean hechas a mano y, bueno, pues tú te apuntas y te asigna una persona a la que tú se la envías. Al final hacen una cadena en la que todo el mundo recibe una tarjeta, no sabe de quién, y envía a una persona que tampoco espera una tarjeta tuya. A veces te toca conocido, otras no. Pues cuando te toca a alguien que no conoces, pues conoces a una persona nueva, la verdad. Y luego también han estado preparando últimamente un concurso que es Pasa la Técnica, ¿vale? Que es pasapalabra, pero relacionado con todo lo que se jugaba por SMIAL o por agrupación de SMIALes también. Sí. Otro grupo de trabajo es el de la revista Estel. La revista Estel es la publicación interna de la sociedad de Tolkien. Se publica, se edita 2 veces al año, cada 6 meses, y en ella, bueno, pues escriben artículos los socios o simpatizantes que tienen contenido para la revista. Cosas que podemos encontrar en Estel, por ejemplo. Pues a veces artículos sobre las actividades de los seminarios, por ejemplo, a lo largo de todo el año. Por ejemplo, pues alguna noticia o algún
proyecto, bueno, sí, proyecto que pueda salir en un futuro, básicamente el tema de las escuelas también creo que viene el resumen de la... Y bueno, ya pues también hablar un poquito sobre Tolkien, sobre su obra, es un resumen, un poquito de... Tiene muchos temas, o sea que no... Sí. Hay artículos de investigación, hay artículos sobre divulgación, algunos sobre lenguas, depende, a veces cuando hay publicaciones nuevas que también se comentan, ¿no? Es un poco una forma de ponernos en contacto y estar al día todos, variada en cuestiones no administrativas de la sociedad. No tiene nada que ver con eso. La revista no es una publicación internacional, se hace bilingüe, se dice en castellano y en inglés. Y bueno, pues también sobre investigación, sobre todo. Es como para, de carácter, ¿no? Presentar un poco la investigación que se esté llevando a cabo. La Comisión Maratulda es la que da la bienvenida a la gente. Si algunos habéis hecho socio recientemente, pues habéis recibido un pack. Y si habéis ido a vuestro salto por primera vez, os habrán asignado un mentor, una persona que ha estado pendiente de vosotros, de ayudaros a resolver vuestras dudas, etc. ¿Qué más tenemos? Tenemos el podcast, Regresa a Hobbiton. Hay un grupo que es sobre el podcast y lo que hacen es sacar, bueno, en España con 12 temporadas, un podcast que dura sobre las 2-3 horas en las que, bueno, pues suelen tener una entrevista con alguien, bien una persona que es relevante para la investigación, bien una persona que ha escrito algún artículo recientemente, bien un invitado externo, que muchas veces sucede también, Tom Sipi, Nadirin, Olga también ha sido de la Estecon de los sí, 2017. y bueno, pues luego tienen lectura, tienen una pequeña clase de ético con el EDE. Luego tenemos el Twitch, que por ejemplo nosotros ahora mismo estamos emitiendo en Twitch, pero también hay programas con relativa periodicidad sobre diferentes cosas. Tolkien es un grupo de trabajo que ha salido ahora, hace poquito, vamos, y vamos a publicar el libro. Bueno, lo han publicado ya. Esta semana pasada, la anterior, es cuando leí yo la noticia. Luego de Gordágoras, que se encargan de estudiar aspectos bélicos. Y por último, el trabajo web, la página. Y las comisiones, los nombres. ¿Sí? Sí. Pues de comisiones tenemos varias, tenemos la de artesanía, los nombres no me pregunté porque soy un orco y el ético no lo llevo bien. Tenemos el de artesanía que se llama Tango, por eso. Vale. La de Olorese, que es la voz femenina, la de gastronomía, la de humanidades, que es Cuental, la de juegos, que es Cial, la de lenguas, que es Lambendili, la de literatura, la de montaña y naturaleza, que también lleva relativamente poco, y este fin de semana tenían una charla sobre montañas, bueno, referido a Tolkien y tal. Y luego la de música y bailes, que es, hay un, que el nombre, vale, Tango tiene un fondo de juegos y los escritores se suelen llevar, ¿vale? Si os gusta jugar, si os gusta, bueno, pues juegos de mesa sobre todo, rol también, cualquier cosa que os guste, ¿no? Pues ellos tienen, además de un montón de recursos que han creado relacionados con Tolkien, los juegos de la comisión, ¿vale? Se mueven bastante, además. Honores es relativamente nueva, ¿no? Pues es un poco, está centrada en estudios sobre la mujer en Tolkien. Dan charlas de vez en cuando, y bueno, sí, hace poco tuvieron una sesión en Twitch, tanto Leonor como dos socias, como Marta Luce, en la que estuvieron hablando pues, sobre Galadriel y sobre la figura de Luce después también, ¿no? Cuéntale ahora está un poco más para ella, yo creo. ¿Qué más? Bueno, Tango ya confundido con Chile. Tango, artesanía, se mueven bastante y bueno, y además organizan todos los años los premios Miguel. Lo estaremos más tarde. Sí. Y en Unitaria Música y Baile se mueven un montón. La verdad que todos los años damos un concierto en la Estecon y son muy activos y se quedan para ensayar. Y de hecho, muchas veces hemos tenido colaboradores
no me sé cómo es el grupo ese que hay en Valencia. Y la verdad se han colaborado bastante con el STE a la hora de las implementar en otras actividades, como por ejemplo el taller de bailes. Cualquier persona que toque un instrumento de manera amateur o manera profesional, que guste cantar o que guste bailar, puede meterse, puede colaborar haciendo versiones de otras canciones. De hecho, eso lo solemos hacer bastante a menudo. Y es una manera también muy creativa de vivir la obra de Tolkien, porque la música forma una parte muy íntima de todo ese universo. Se menciona mucho la música en la obra de Tolkien. Vale, vamos a hablar ahora de la STECCON, que es el evento más grande, por así decir, que se celebra por la STE. También se llama Merez Badezka, ¿no? Que es la fiesta de la reunión. Y cada año tiene lugar en un sitio distinto. Creo que salvo un año se ha celebrado todos, desde hace muchísimo. Desde hace un año, no lo he entendido. Hubo un año que no se celebró, fuera de pandemia hubo un año que no se celebró, pero salvo ese año, Sí, el resto de años se ha celebrado siempre. Sí. Hasta hace poco, la Asamblea General, que es un trámite administrativo que puede durar una mañana o una tarde, se venía celebrando dentro, pero ahora que podemos tener las telemáticas, pues espero que ya esa mañana nos la dejen para hacer talleres, charlas, hablar y lo que surja. Habitualmente duran 4 días, se suelen elegir días de semana largos o puentes para que haya que medir los otros días posibles, porque al final reunir a 120 personas que eran antes, 200 largas que estamos siendo ahora, pues hay que facilitar las fechas lo máximo posible. El año que viene está previsto que se celebre en Zaragoza y está puesta para ser 5 días, ¿de acuerdo? Está puesta para que sea del 6 al 10 de diciembre, ambos inclusivos. Sí, 300 asistentes. Hay que tener en cuenta que aunque hemos sido muchos este año, yo recuerdo años decir son 150 plazas y no completarse, con 200 y no completarse. Y este año con 250 plazas, muchas personas que querían participar en este concurso se han quedado fuera. Este año ya veremos si con 300 no, pero ya veremos, porque la gente generalmente cuando va repite. Sí, este año hemos hablado que somos 200 socios. Anteriormente éramos igual 300 y 120 plazas para el STECCON, claro, pues igual quedaba alguna libre. Este año ha habido una lista de espera enorme. En 2 días creo que se habían agotado absolutamente todas. Tuvieron que cortar, creo que a las 2 horas estaban ya, bueno, un montón de un porcentaje muy amplio de las plazas que había disponibles y ya estaban ocupadas. Con lo cual, claro, han tenido que aumentar aún más el aforo. A ver qué se puede este año. Yo estaré cuando vea la inscripción así. Sí, hay que estar con el ordenador que te mantenga, lo vamos a abrir. Si te quieres apuntar, tienes que estar ahí conectado, si no te vas a quedar así. Y para las actividades también. Sí, estas actividades, ¿cuáles son? Pues bueno, hay charlas, hay conciertos, esto generalmente no requiere inscripción previa. Los talleres, como suelen requerir materiales, pues sí suelen ir. Hay un taller de, lo que sea, pintado de tazas, pintura de miniaturas, cualquier manualidad. ¿Era grabado puede ser también? Había uno. Y este año había uno de fabricar cota de madre, también se lo recuerdo. Y suelen gustar mucho ese tipo de talleres. Lo que pasa es que, claro, no puedes decir, pues voy al taller. Eso te tienes que inscribir con antelación, te tienes que comprometer y a veces supone un sobrecargo, un pequeño sobrecargo por los materiales. En estos días, en estos 4 o 5 días que son, hay un horario que se avisa con suficiente antelación, las actividades las lleva unas pocas, la gente que lo organiza, la mayoría de las actividades las llevamos el resto de la sociedad Tolkien y bueno, pues abren el plazo de presentación de actividades, tú presentas lo que tú quieras hacer, bien sea una charla, un taller, lo que se te ocurra, ¿no? Un rol en vivo, la lectura de cuentos que suele organizar el estudiante que prepara la STECCON. Hay años que hay un concurso sobre composición e interpretación musical, por así decir, una especie de, algún año se ha llamado Eurovisión, ¿no? O sea, como nuestra propia Eurovisión.
se la conoce como Lupilinde. Este año ha habido un pequeño cambio, porque no ha sido una Lupilinde al uso, que sé que después ha habido tiempo de micrófono abierto, que se ha llamado. Este año era una drag race. La particularidad era que la gente que presentaba las canciones tenía que ir caracterizada en un personaje del sexo opuesto. Entonces, bueno, pues ha estado muy graciosa. Este año yo la verdad me he reído muchísimo, lo he disfrutado mucho. Yo también. No sabía cómo iba a ser. Yo sabía que me iba a gustar, pero no sabía que me iba a gustar tanto. Me reí muchísimo también. Sí, yo también me sorprendí porque yo la verdad no suelo ver estos programas de pues, las drag race, todo eso. A mí pues no me despierta curiosidad. Igual un día lo veo y digo, oye, es una maravilla, pero hasta el día de hoy no tengo la curiosidad por verlo. Y en cambio lo vi y bueno, me reí, me partí las manos y aplaudí. Lo pasé fenomenal, fue divertidísimo. Otra actividad importante es el agujero hobby. El agujero hobby no es una actividad como tal, sino que es pues, un espacio que se habilita con monitores voluntarios. Recordemos que todo es voluntario. Hay gente que dice, yo sacrifico mis charlas, mis talleres y mi café después de comer por tener a los niños en la Estelcon entretenidos. Y entonces les organizan allí un espacio en el que tienen un montón de actividades. Este año están entrenándonos para ser bullies. Y entonces han tenido un montón de ceremonias, bueno, su ceremonia de vestiduras, su ceremonia de lucha, han estado entrenando para llegar a ser buenos hobbies. Y han estado allí por los 3 días entretenidos en un horario, claro. No puede decir un monitor, oye, a las 8 se toma, era mi niño. No hay unas horas de apertura, ¿no? Y durante esas horas pues, tienen también unos límites de edad. Creo que están cogiendo a niños a partir de 3 años, ¿no? O 5, sí, creo. Y bueno, pues dentro del rango de edad que ellos están dispuestos a admitir, que pueden llevar bien, pues tienen a los niños allí haciendo actividades, disfrutando un poco de la Tierra Media, aprendiendo así de refilón un montón de cosas de Tolkien que les llama mucho la atención, la verdad. Porque también de dragones, goblins, pues lo mismo que tal, yo qué sé, de No, de hecho el agujero COVID se inauguró con este Conde Etelon 2010. Yo llevé a mi hija que tenía 6 años. Eso no se va a olvidar en la vida. Se lo pasó viva, pero es que los adultos también. Hay que tener en cuenta que muchos entramos en la STE pues ya con pareja o a una determinada edad, pero los años pasan, tenemos hijos y claro, nos gusta que compartan nuestras aficiones, pero claro, si no tienen un espacio propio donde ellos también puedan estar, se van a aburrir y los mayores tampoco vamos a disfrutar. Y lo del agujero COVID ha sido un exitazo precisamente por eso, porque nos ha permitido compaginar a los padres con niños que tenemos esa afición, compartirla con nuestros hijos, pero también tener cada uno su propio espacio. Sí, en las que también se suele hacer la entrada de premios, que ya comentaremos los certámenes que tiene la ST anuales. Y además, en los últimos años ha habido invitados a venir. Han venido, por ejemplo, el doblador de Gandalf, el doblador de Saruman, ha venido pues, gente que ha realizado cortos fans, como va a ser Screen, o Kate, ¿cómo se llama? Bueno, la chica de Born of Hope y de House for World, que son 2 cortos, al final estaban muy relacionados porque parte del equipo humano era el mismo y el actriz era el mismo, y bueno, pues los hicieron seguidos y utilizaron muchísimo material en común, que son cortos hechos por fans sobre, por ejemplo, la caza de Gollum por parte de Aragorn o la crianza de Aragorn, ¿no? La verdad que están muy interesantes para el dinero que han gastado, los medios de que disponían y bueno, la verdad son cortitos, están muy chulos y algunos se ha visionado en el Cineclub que tiene la sociedad de que luego hablaremos sobre en Twitch, se realizan Cineclubs. Visionado de un corto o de algún vídeo de interés, ¿no? Alguna producción de interés para los socios y socias, se visiona y luego se comenta, se pregunta, se analiza. Y de hecho los invitados acaban fusionándose con nosotros y participando también de nuestras actividades. No es que vengan y se vayan, sino que se quedan. Dan su charla, su actividad, su entrevista para el podcast, que el podcast de la Estelcon se suele grabar allí en directo, y luego se quedan y además anuncian. Luego te dicen, no sabía que los de Tolkien están bien metidos. Sí, John Gard
Se puso las pilas enseguida. Además, es que la gente que viene de fuera, por ejemplo, John Gard, que es así, pues es un autor, ¿no?, de varios libros investigadores sobre Tolkien, es un hombre que viene pues, un poco más del mundo académico inglés, y la Tolkien Society, que es una sociedad, la sociedad Tolkien inglesa, pues tiene otra forma de hacer las cosas. O sea, ellos son pues, más academicistas, igual, más de charlas, publicaciones, coloquios, y claro, llegan a la ST y está uno vestido, otro haciendo un baile, otro no sé qué, cantando canciones, utilizando cuchillos como espadas, pues claro, la gente tiene otro rollo muy distinto. Sí, pero les gusta. Es decir, viene bien tener la parte académica y tener la parte divertida. Creo que al final es por lo que estamos todos, porque lo tenemos todos. Sí. No te aburres. Es que no hay un momento que dices, la gente no me está dando más. A mí por lo menos me lo ha pasado. No, la verdad que no. Tolkien no solo son libros. Tolkien es todo. Pues, a ver, lo puedes representar a través de la lectura o si no, a través de, pues, lo hemos dicho, rol en vivo, a través de juegos, a través de talleres, concursos, que nosotros nos centramos en lo que es leer y ya está. A la gente que no le guste mucho leer, que sepa que puede hacer otro tipo de actividades, aprender también sobre Tolkien, sobre su historia, sobre su libro, sin tener que coger un libro siquiera. O sea, a ver si coges un libro y te informas un poquito mejor, pero si no, a través de las charlas con los compañeros, de los debates, sobre todo los del barro, si tiene alas o no, que se sale todos los años, siempre salen los grupos de... Y entonces, pues, vas aprendiendo poco a poco sobre la marcha. Además de las que es el evento grande, puede suceder que haya eventos pequeños. No son obligatorios ni hay ningún carácter de nadie te apremia a decir, venga, hay que realizar algo porque nos quedamos sin este core. No, las merit, en plural, surgen. Pero ha habido años que ha habido muchos, que ha habido estrés. Es decir, no puedo ir a todo. Porque, bueno, pues si las que ponen eran 4 días, pues las meris suelen ser habitualmente, ¿no? Eso ya depende. Pero habitualmente, pues de viernes por la tarde a domingo después de comer, más o menos. Y pues el alcance ya no es igual, tan nacional, sino que suele ir gente de tu entorno. Otra cosa es que tú lo loco, que yo me he ido a una media en Granada, me he ido a la media de Sevilla, cuando vivía en Santander. O sea, me hacía 1000 kilómetros de ida y de vuelta, pero bueno, pues me apetecía y me cumplía. Bueno, bien hecho se está. Sí, no me arrepiento, lo volvería a hacer todo. Ojalá no se hubiera podido hacer yo, pero aún estoy a tiempo. Luego tenemos a veces eventos del día que se han llamado muchas veces MERE, pero bueno, también las quedadas interesmédicas al final, pues hay una línea divisoria, ¿no? Que es como que es una cosa y que es otra. Bueno, al final es quedar, juntarnos y vernos. A veces con actividades elegidas, otras no. Cuando quedamos para, por ejemplo, comer en el Museo del Arcade, pues estuvimos jugando y comimos. Y hablamos un montón. Era un temazo, estar jugando con máquinas que yo no veía desde hacía pues, como 20 o 30 años, que es interesante. Desde luego, museo es. Sí. Y además está todo activado, se puede activar. No es simplemente exposición, sino que es interactivo. El año del COVID, el 2020, como no pudo haber esto presencial, se hizo una Mere Palantir, una especie de Palantircon, se llamó, que fueron 3 días de eventos online, ¿vale? De charlas, mesas redondas, coloquios, con el decíamos que presentó su himno, si no recuerdo mal, bueno, pues todo a través de internet, todo a través de YouTube, en directo. Y pues nada, ves ahí lunes 12:30, pues ahí estábamos todos pendientes de la transmisión. Yo me acuerdo que era como, venga, a ver si ha empezado ya. Todavía no. Y nada, pues la verdad que estuvo muy entretenido. Coste cero, traslado cero, encontrarnos en tu casa para conectarte y estar por el chat en directo comentando. Porque al final también la interacción era muy grande. Ellos, los comentarios destacados, pues los subían, el ponente te contestaba. Al final todos sabemos quién estaba en el chat, hablábamos entre nosotros. Bueno, fue una forma, un pequeño consuelo, ¿no? Por no poder habernos visto ese año, pero aún así estuvimos interactuando. Y por ejemplo, el remate de abril este año se va a celebrar en el Campamento Montarat, que va a ser también un evento de varios días, organizado por gente del Este Montarat, en Sigüenza, creo que es, ¿no? En Guadalajara, creo que sí.
Pero a mí me va a pillar opositando. Sí, yo tampoco voy a poder ir, pero bueno, tampoco sé si están las plazas cubiertas, pues si alguien tiene curiosidad, que apetece verlo, pues que lo puede mirar. A ver si se debería ir para poder ir. De hecho, ya solo por la parte lúdica, o sea, vale la pena. Pero es que te llevas mucho más. Sí. E incluso sin querer te llevas mucho más. Vale, vamos a hablar un poco de los premios, ¿no? Que más o menos hemos dado una pincelada antes. Bueno, no puedo, pero en fin, lo que es el premio de literatura de lo que es relato, viene a ser cuentos, es el premio Gandalf. Aquí tenemos una edición de este librito amarillo. Es una edición porque se juntan varios años, ¿no? Este, por ejemplo, es de 2009-2010. Se suelen agrupar los tres primeros premios, o sea, los tres premios y los accesibles, más los del premio de ensayo que puedes editar en un volumen, que están publicados. Eso les llega a los socios, ¿de acuerdo? Cuando se publica, pues les llega a los socios. Creo que hay posibilidad también de adquirirlo desde fuera. Bueno, otros años han tenido en cuenta a ilustradores de la ST y algunos de ellos han ido ilustrados. Y lo que está aquí, esta estatuilla pequeña, es el premio Gandalf. Entonces, es la estatuilla del premio Gandalf. Que sería el primer premio, pues además de un diploma, de dinero y una membresía gratis, se lleva una pequeña estatuilla. Solo el primer premio. Sí. Se organizan todos los años y antes no se organizaba la Comisión de Literatura, pero ahora creo que ya están desvinculados, no estoy segura. Y yo he sido jurado 2 veces, por ejemplo, pues eso hasta un mes antes de las Telcon aproximadamente, se pueden recibir los relatos. Se leen todos, se delibera y se eligen entre todos los que se han recibido quiénes son el tercer premio, segundo premio y tercer premio. De hecho, el envío tiene que, digamos que el autor tiene que ser anónimo. No se puede saber a la hora de buscar un relato quién lo ha escrito. Esa es una de las normas. Sí. Hay una persona que hace la figura del enlace, que está en medio, es el que recepciona todos los relatos, verifica que no queden los metadatos ninguna información sobre la autoría y luego los pasa al jurado. Y luego cuando dicen, oye, ha ganado este relato, pues ya es quien mira a quién corresponde ese relato. Luego están los de ensayo, sobre investigación, artesanía, muchísimos formatos, ¿verdad? Este año ha ganado uno de los premios Miguel, se lo ha llevado un punto de cruz enorme con el cartel de una de las películas de Peter Jackson. Espectacular, lo pusieron en la propia Stulcon, enorme, eso es un trabajazo. Yo llevo mucho de cruz, eso ha sido años, es una barbaridad. Pero bueno, ahí estaba y se ha llevado el premio. Pero vamos, puede ser pintura, puede ser escultura, cualquier expresión artística entra dentro de los niños. Sí. Hay también un pequeño punto, un pequeño book club, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez, para poner en tu librería, entre tus libros, una especie de pequeña cajita que dentro tiene algún diorama o alguna, pues eso también ha sido el premio este año. La verdad que es muy bonito. O sea, está muy abierto a formatos, no está todo muy costado, sino que manifestación artística, de artes gráficas, pueden ser plásticas. De hecho, un año uno de los ganadores, no el primer premio, pero sí uno de los Miguel, recreó con una raíz lo que sería la figura de Barbie. Y quedó muy bien. Y sigue siendo una expresión artística, no tiene por qué ser lo que estamos comentando antes, una pintura o dentro de lo que es las artes plásticas, lo que tenga que ver con el mundo de colección. Luego, nuestro relato, Básicamente tiempo bebe eso, Lo compuso y bastante bien. mi relato pues es por Twitter, que se envolvió en una temática, ¿no? Y un hashtag sobre la temática y el año 3. Este año ha sido Nandul 22, por ejemplo. Entonces, pues se presentaba la gente, yo por ejemplo me presenté con los tweets también.
Y entonces es un relato muy breve en el que te tiene que haber también el hashtag, ¿no? El primer año. Y ya está. Y al final pues es muy entretenido porque tienes que buscar la forma de transmitir algo en muy pocos caracteres y al final los ganadores suelen ser súper originales porque es gente que ha conseguido meterte a una pequeña idea narrativa en la cabeza en poquísimos caracteres. Entonces, bueno, están muy entretenidos de leer. Yo os recomiendo cuando salga el hashtag de este año que lo busquéis y que leáis. Y luego si queréis participar, ¿no? Pero... Igual participo porque estoy llevando yo una cuenta alternativa de SMIAL que igual podría ser interesante de participar. Porque no, la verdad es que en el concurso estoy tan sumamente metida en el proyecto de mi SMIAL, llevo poco tiempo, tengo que hacer muchas cosas y no tengo tiempo. Y la verdad es que me interesa. Los relatos es muy ameno por ser cortito, pero también es cierto que tiene que ser muy denso. Es decir, tiene que decir mucho en pocas palabras. Con lo cual, tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que, sí, aquí tenemos bueno, el calendario de la ST. Este año se está editando un calendario con ilustraciones de los y socios. Entonces, bueno, pues había que seleccionar para los 12 meses una ilustración para cada mes. No es el primer calendario que se está dentro de la ST. Se ha hecho también con anterioridad el calendario Montalá. Bueno, pues eso, al final, este año la ST va a hacer el nuestro, ¿no? Por así decirlo, de todos. Tiene un coste, que ahora mismo no recuerdo, pero no sé, el año pasado no sé si fue un 12. creo que este año van a hablar 15. Sí, bueno, pues 15 euros. Es en formato físico, evidentemente. Y bueno, al siguiente que se lo contábamos de la Eurovisión, ¿no? Nuestra pequeña Eurovisión, la Drag Race este año. Y para la Tengua tenemos aquí una pequeña foto de los de este año. Se ha recortado la imagen de los participantes porque no se suele ver a los participantes. Y a nuestro bibliotecario hasta este año, que es este SMIAN, que por cierto ha colaborado muchísimo con la organización de todo esto, y darle las gracias. La exposición ha trabajado un montón en ella y eso que se curra, pues es una persona del equipo del Pasalateno. Este año, tristemente, dejan de ser bibliotecarios. Vamos a... Pero, pues vamos a hablar de jornadas y actividades variadas que tienen participación de la ST, bien porque sea iniciativa de la ST y esté organizada por ella, bien porque sea una colaboración con alguna organización. Una cosa relativamente similar a este tipo de conferencias, lo que es que hay más meses, con más antigüedad, son los encuentros con Tolkien. Llevan 21 ediciones de encuentros con Tolkien. Esas son en Zaragoza, las organizaciones de Cazatón, y todos los años llevan ponentes propios y ajenos en la Universidad de Zaragoza. Luego, por ejemplo, está esta exposición y las charlas, mesa redonda, que están teniendo lugar estos días. Y luego, por ejemplo, la cadena de la SED. sí, llevan varios días con una organización gastronómica y demás. Yo creo que es casi un éxito. Yo me la he perdido, por desgracia, pero me hubiera encantado participar. Es decir, lo que comentábamos. Está la parte académica y está la parte lúdica. Y hay que ver también que Tolkien era una persona a la que le gustaba comer bien, a la que le gustaba tomarse su cerveza, le gustaba cantar, le gustaba divertirse. Es decir, no todo eran dibujos. Y de alguna manera intentamos recrear eso en las actividades. Hay, por ejemplo, señales que tiran más a una parte más académica, otra más artística.
Eso ya depende del gusto del consumidor. Sin embargo, sí que es cierto que todos los que están en universidad pueden participar y proponer y organizar. Es decir, no es que haya una persona que decida, sino que el trabajo es en grupo, porque esto no se puede hacer entre una persona sola. Sí que puede haber una persona que coordine, pero el trabajo es de todos. Y todo el mundo propone, todo el mundo participa. Hay que tener en cuenta eso. Estas jornadas son, bueno, pues en la taberna del Sánchez a agosto están comiendo comida de la tierra. Y bueno, tienen actividades, tienen creo que una pequeña exposición allí también. Luego, por ejemplo, está el club de lectura que he comentado ya antes, que se celebra en el bueno, que está hecho y está. Cada 15 días vemos un capítulo del joven, comentamos y luego se inicia un y está muy bien porque a lo mejor aspectos de la obra de los que no te habías dado cuenta salen a reducir y al final la discusión acaba siendo muy interesante y enriquecedora, sobre todo enriquecedora. Sí, lo que se aprende mucho. A veces, yo que sé, hay compañeros que saben un montón, que conocen curiosidades, datos interesantes, se han interesado por un tema y lo han estudiado. Y yo, por lo menos, aprendo un montón de curiosidades de las que aprendo muchísimo. Luego, el 25º aniversario de Números que estábamos comentando, que estaba en Madrid gente de un montón de estudiantes, ya de Pinto se han ido, de UPA se han ido, se han ido bueno, de muchos sitios a Madrid a disfrutar con ellos, además de los estudiantes de Ponferrado, de Jamo, pues nada, están allí este fin de semana pasando el fatal. Sí, enlazando charla con juegos, con cenas, con bueno, luego tenemos colaboraciones con eventos externos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con los señores del mando. Sí, por ejemplo, noviembre pasado tuvimos la Mordor acudió al Salón del Manga de Murcia, con la colaboración con UPA precisamente, también con Mizlo, y estuvimos allí, pues eso, haciendo actividades como talleres de coloreado, estuvimos haciendo exhibición de soft combat, ya que es algo que estamos promoviendo ahora. Y en otros salones del manga que hemos ido también, por ejemplo, el de Beniel, que de hecho tenemos colaboración también con Mizlo, ya lo tenemos confirmado, es a partir de, me parece que era en marzo, la segunda quincena. Y luego también en la Comarcon, que es el Salón del Manga de Torrevieja, también tenemos colaboración con Mizlo, si no me equivoco, que es a partir de abril, la primera quincena de abril, si no me equivoco, y también volveremos a repetir porque todos los salones le hemos cogido gustillo, ahora tenemos que hacer mucha promoción del soft combat, que es lo que estamos moviendo ahora y a la gente le gusta, que básicamente es rol en vivo y a la gente pues, friki que va a los salones, pues el tema rollo, me disfrazo, me pongo a pelearme con el que sea, le doy de palos, me gusta. Y básicamente eso, llevar la obra de Tolkien, informar un poquito sobre la sociedad Tolkien y básicamente pues, eso son actividades que hacemos en torno a la figura del profesor, o sea que no, dentro del friquismo, pues metemos un poquito Tolkien ahí, sin que se note, sin que sea chino ni japonés ni nada de eso, pues lo metemos y ya está. En la cuestión que tuvimos en Alicante, por ejemplo, el estudiante se encargó de lo que era la parte, digamos, más académica, pero luego, por ejemplo, hubo una exhibición de esgrima por parte de una escuela que está especializada más bien en esgrima antigua, que también gustó muchísimo. Es decir, tuvo lo que era pues la parte de los documentales, la parte de las charlas, hubo una especie de concurso también, respondiendo preguntas sobre el legendario de la obra de Tolkien. Y también tuvimos esa colaboración. Es decir, la gente suele oír hablar de organizar algo a este nivel y se suele apuntar. Sí, yo, por ejemplo, otra colaboración externa que ha habido es con el Celsius, los inhábiles, ¿no? Que, bueno, está, yo no sé cuántos años, este año yo, por ejemplo, he estado allí y ya no solamente se ha hecho una presentación de la sociedad Tolkien, participando también gente de 300, por ejemplo, que estuvo allí, sino además se grabó en directo el podcast se grabó un especial del podcast
Entonces, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final son actividades que son de organismos externos, pero que cuentan con organización también de la sociedad. Luego, ahora vamos a comentar un poco las publicaciones. Como parte del cometido de la sociedad Tolkien es difundir e investigar y difundir lo que se ha investigado, pues también son importantes las publicaciones, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer diferencia entre las publicaciones propias, oficiales de la sociedad Tolkien y las publicaciones que hacen socios y socias a título particular, ¿de acuerdo? Que van a su nombre y no están ligados con la sociedad Tolkien. Pero bueno, no tratan de ser un motivo de orgullo para nosotros, porque son gente que comparte con nosotros lo que aprenden, que publican para nosotros también. Y bueno, las principales son lo que os comentábamos antes de la ESTE, la revista para nosotros interna, la NORME, que es la revista internacional, la publicación de los libros, ¿no? La compilación que decíamos de premios, el Queen y Gata, y el podcast. El podcast no he comentado porque creo que todavía me da. Yo últimamente no lo sigo, así que poco por poco. Bueno, el podcast ya no solamente hace programas suyos habituales, sino que ahora cuando ha salido, por ejemplo, la serie de Amazon también ha hecho algo especial sobre el visionado del trailer, sobre las novedades que iba viendo, ¿de acuerdo? Es un medio muy bueno para difundir la propia STE, pero también cualquier cosa relacionada con el mundo Tolkien. Las novedades editoriales se cuentan allí, muchas cosas sobre los juegos se cuentan allí. En las entrevistas, por ejemplo, hay personas que son de la ST, pero además colaboran con organismos externos. Por ejemplo, tenemos un socio, Parada, que además trabaja en la universidad y creo que está en Cambridge y ahora mismo creo que estoy en si no está, está. Entonces, bueno, estaba trabajando un poco con el Siri, por ejemplo, para traducciones de audiobooks y tiene un conocimiento infinito sobre cualquier tema relacionado con el inglés antiguo, Tolkien y las cosas de Tolkien que beben del inglés antiguo y todo esto. Entonces, claro, yo lo digo a él hablar, se me cae la mandíbula y me quedo absolutamente embobada, porque el hombre es un poco instituto de sabiduría, tiene un montón de carisma además y te lo cuenta todo y me hace muy a pena. Yo lo escucho a él y el tío te puede estar contando una cosa que es de tercero de carrera y yo luego se me queda poco claro. No tengo el conocimiento de base, pero lo escucho absolutamente embobada, fascinada. No puedo parar. Y bueno, pues es un medio para estar al día de estas cosas y para aprender más. Luego además siempre se da una pequeña clase de élfico, que están también muy graciosas. Bueno, yo recomiendo que lo escuchéis. Si no podéis todo, pues a veces salen los fragmentos en YouTube. Si lo graban en YouTube, a veces han subido pues, la lectura o la clase de élfico, ¿no? ¿Qué se llama? ¿La sección? Es que me estás haciendo preguntas. Vale. Que va a ser que no es decir, yo pertenezco a la asociación que desde hace muchos años, pero eso de manera intermitente. Y los últimos años en los que me han ido positando estoy un poco desconectada. Entonces, las cosas más antiguas, pues bueno, siempre las puedo aprender, cuando estaba más. Pero ahora, pues, mira, no puedo. Bueno, pues si no podéis escuchar un programa entero, os da por ir porque es muy largo, lo que sea. Hay trozos, podéis ir escuchando fragmentos y secciones. Si la entrevista un día nos gusta, pues tenéis la oportunidad de la otro día, también depende de la persona a la que. Y si no os gustan todas las secciones, por lo menos podéis escuchar las que más os apetezcan. Al final yo creo que dentro del programa hay alguna sección para todo el mundo que te va a tener entretenido y que te va a gustar. Yo la verdad que me suelo poner el programa entero y me suele gustar bastante. Y luego las que hacíamos son particulares, por ejemplo, la primera, el libro que tenemos arriba de todo, es de José Manuel Fernández Cruz, que es del Estudiante de Pizzo, es uno de los fundadores de la Sociedad Tolkien. Esa pasó en la charla que va a haber la semana que viene, precisamente. Otra persona que ha publicado, tanto en el libro que tenemos debajo, el Break, como en una antología que se ha hecho de investigación ibérica, se ha llamado, portuguesa y española, pues Mónica, que una charla también aquí hace unos días con la que abrió el ciclo de conferencias.
Luego tenemos a José María Miranda Boto, que también es un socio nuestro y que ha ido a hablar también al Tolkien Seminar, que ha publicado también experiencias sobre Tolkien y Derecho. Y luego ha sacado, bueno, se ha publicado el libro Poderes de Papel, el Breakfast, El Señor de los Anillos, que tiene, bueno, está editado por Bárbara Aredera, que es una socia nuestra, y bueno, también por Rubén Valen, y tiene traducción también de socios de la STE, y Mónica, por ejemplo, ha participado también en este libro, ¿vale? Que se ha salido ahora, está publicado súper reciente. Y por último, bueno, Martín Simonson es también socio nuestro, es un investigador y estudioso de sueco, pero trabaja aquí en la Universidad del País Vasco y ha hecho las traducciones de algunos de los últimos libros. Y Eduardo Segura, pues ya no está tan reciente, bueno, es un libro del año pasado, un libro también con una biografía sobre Tolkien hace años, que también es socio de los... Sí, es de hecho sí. Ahora que has comentado ese uso, sí que estuve leyendo unos comentarios que hizo sobre, digamos, la nueva traducción o que se estaba hablando de la obra de Tolkien. Y sí que es cierto que, aunque algunas cosas él en un principio sí que dijo que esto se podría mejorar, a ver cómo mejora, porque si hacer una traducción de una obra de Tolkien es difícil. De hecho, yo creo que las personas que tuvieron que hacer en su momento se rompieron el cráneo porque hay cosas que lees en los libros que tú crees que entiendes y luego cuando dicen, no, pero tuvo que decir esto porque esto en inglés antiguo quería decir esto otro. Y entonces te das cuenta de que lo que tú creías que sabías no lo sabías tampoco. Entonces estaba trabajando en una nueva traducción y Simonson comentaba que era un trabajo enorme. Y que traducir a Tolkien y entender a Tolkien era algo muy complicado. Creo que para futuras publicaciones ha pedido ayuda y creo que se la han buscado, ¿eh? Ya irán diciendo, pero fuera broma, le han buscado ayuda dentro de la sociedad Tolkien, creo. O sea que luego presencia en redes, pues tenemos la página web, que tenéis toda la información oficial. Twitter, pues os recomiendo que le echéis un vistazo, porque ahí os enterarás de todas las noticias, ¿vale? De las actividades de los SNIANES, de las actividades de la PSP, de las publicaciones nuevas, de lo que saca Minotauro también, ¿vale? De muchísimas novedades. En Instagram lo mismo, pero sobre todo pues podemos subir carteles, podemos subir fotografías de eventos. En Facebook además se da debate además muchas veces. En Facebook es verdad que se publican cosas y la gente con relativa frecuencia pues, las puede comentar. En YouTube está subido todo lo que se publica en Twitch termina siempre en YouTube, ¿vale? Entonces esta charla va a estar en Twitch unos pocos días, pero después va a pasar ya al archivo en YouTube. En YouTube también están los vídeos de la Panacircon, de la que comentamos antes. En YouTube están pues todas las charlas que se subieron allí, las charlas de estos días también están allí, están también los encuentros con Tolkien del último año, es que están los a nivel internacional también se están organizando cosas y se pide colaboración de socios de la STE. De hecho, la Sociedad Tolkien de Colombia organizó unas jornadas también en las que participaron José Manuel Fernández y Fernando Frías. Eso está, bueno, YouTube el archivo es infinito. Yo os recomiendo que vayáis y le echéis un ojo. En YouTube está también todo lo que he marcado aquí en Twitch, ¿no? El secretario de Tolkien, pues ahora mismo hay dos socios que con periodicidad leen algunas cartas de Tolkien sobre una temática del libro de cartas y las comentan, ¿vale? Y las amplían con información que está dentro de ese contexto. Aparte, como ha hecho en directo, pues yo alguna vez he conectado y he estado yo también hablando con ellos a través del chat. Cineclub que hemos comentado antes, Pop Tolkien, que es un grupo que busca referencias de Tolkien a la cultura pop, infinitas. Os digo ya que son muchísimos. Ellos ponen algunas de las más llamativas, pero vamos, desde artículos de fumador
relacionados con Tolkien, por supuesto pasando por el mundo de porno, o sea, es que las referencias son interminables. La maleta de Tolkien en la que se está viajando, ¿no? Por Tolkien, se están visitando localizaciones que él pudo visitar o que han tenido alguna referencia en él, charlas de Norese, que os hemos comentado, de la voz femenina, ¿no? De la sociedad Tolkien. Yo recomiendo que vayáis a YouTube porque ahí está, hay muchísimas cosas. Todo lo que se ha hecho en formato vídeo y que ha quedado registrado, a fin de cuentas, se ha subido ahí. Y otra cosa importante que queríamos comentar es Discord, ¿vale? Discord tiene una parte en la que tenemos que estar registrados, pues cuando somos socios, tenemos acceso a las conversaciones internas, pero también tiene canales abiertos para poder asistir a eventos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, la charla que mañana, que es el Día de la Montaña, sobre Tolkien y la montaña, charla un poco coloquio también, está en Discord para poder recibir también feedback de la gente que asiste. Pues será a través de esta herramienta. El otro día, la semana pasada, el otro anterior, por la noche, Lucy, la presidenta de la Comisión de Gastronomía, que está en el Final de Bolsa Cerrado de Madrid, pues dio una charla coloquio en la que participamos y hablamos todos sobre la ceremonia del té joven. La Comisión de Lenguas a veces organiza clases de cueña, ¿de acuerdo? Hay un señor publicó un manual para aprender cueña, por así decirlo, ¿no? Y entonces se ha traducido, lo hemos traducido a algunos miembros de la Comisión de Lenguas, pero además se están dando clases. Se queda, oye, tal día hacemos la lección 2 y quedamos, bueno, yo no podía asistir a ninguna, pero sí he visto los vídeos. Queda el presidente Martín, y la gente que quiera asistir. Entonces, bueno, pues haga la clase en directo. Luego se graba y se sube. Recordamos que la charla del Día de la Montaña es mañana a las 7. ¿Vale? Y por último, pues que muchísimas gracias por venir. Ahí están los enlaces, ¿de acuerdo? Tanto a la Sociedad Tolkien Española, que están ahí, como a cada uno de los estudiantes. Y si tenéis muchas gracias por asistir, por escucharnos y cualquier pregunta que tengáis, pues aquí podamos ayudaros. ¿Alguien quiere comentar algo? Me quería preguntar por las fechas del sector del año que viene, si sabes qué fechas. Sí, son de 6 de diciembre al 10 de diciembre, vamos a la puente de la Constitución de este año, o sea, donde estamos ahora. Hola, buenas tardes. Por la materia relacionada con la EFENO. Antes habéis dicho que requiere una gran organización, ya sabemos cómo son muchos días con mucha gente, ¿no? ¿Cómo se dice qué ciudad va a ser la del año que ustedes han publicado? Tal, como ya ha seguido, no va a ser para dentro de 20 años. Tú, como tienes muchos socios y eres un destino nuevo, venga, para 10 años. ¿Cómo va a ser? La comisión permanente, que es la directiva de la sociedad, por así decir, abre el plazo de presentación de proyectos de Estilcon. Entonces, da un tiempo en el que los SMIALes que quieran, o grupos de socios, o grupos de SMIALes que quieran presentar un proyecto, pues lo elaboran, ¿no? Elaboran las fechas, precios, espacios, comentan un poco todo, ¿no? Presentan lo que veis, lo que quieren hacer. Y luego esos proyectos se presentan al resto de socios y se vota en la Asamblea General. O sea, que más o menos se sabe dónde y cuándo va a ser, por un año, por ejemplo. Sí, Sí. Vale, muchas gracias. Una pregunta, los concursos y premios que habéis mencionado, ¿hay que ser miembro de la sociedad para poder participar? No, nos comenta que los premios y concursos hay que ser, porque no sé si se oye con el micrófono, si hay que ser socio para participar. Y la verdad que no, ha habido años en la gente que no era socio. ¿Alguna pregunta? Creo que como saben, parte del primo sí que sí que desean. Claro, para las estudiantes del COR no hay por qué ser socio. O sea, tú puedes ir, la figura es simpatizante.
que es una persona que las actividades que son abiertas, pues asiste, colabora, participa, pues no puede votar en la Asamblea General, no tiene acceso a la intranet con los documentos, no tiene acceso pues eso, a tener voto en las actividades de nuestro miembro social, puede ser, pero bueno, mucha gente que es simpatizante, que lleva ahí un montón de años. La mayoría lo terminan por dar el paso al final. Nosotros tenemos el paso. Sí. Yo empecé como simpatizante y nada, al año ya me puedo ver ese. Las publicaciones, por ejemplo, la ESPEL tiene prioridad para leerla la gente que es socia. Los socios y socias, cuanto sale la tienen, bien sea en físico, bien sea en digital, porque se puede acceder a través de la intranet. En cambio, las liberadas, pues es un tiempo después. O sea, una persona externa puede leerlas, pero no sé, un periodo de carestía, no sé si de 2 años. No te sé decir el periodo ahora mismo, pero hay un periodo en el que no están liberadas todavía. Sí, se paga el precio de membresía según tengas otro motor físico. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta es, ¿por qué no se dice ciudad, no? Pero, ¿un bar también es en Murcia o...? Sí, un bar es la región de Murcia. En general, ¿verdad? En general. Pero de ahí, porque es sitio, como el pueblo, Pues mira, posibilidad y tal, no lo tenemos. claro, muchos vivimos en Cartagena, Vale. pero también hay gente que es de Murcia. Y también hay gente que es de Alero. Y también, corregidme, hay gente de Totana. Sí. Pues mira, en tu caso, si quieres reunirte con ambos esmiales y luego tomas una decisión, que te voy a hacer. Pero vamos. A ver, cada grupo de personas es como ese grupo de personas. Entonces, yo en estos casos, y en Madrid es lo que hace mucha gente ha hecho, porque ahora en Madrid hay 3 esmiales, porque se ha abierto Bolsón cerrado recientemente. Pero es que antes había otros, y en Valencia también ha habido una temporada. O sea, que en estos casos, bueno, mi recomendación personal, a veces, por ejemplo, en Madrid Bolsón cerrado no abierto porque el número era inmanejable, eran 90 personas. Entonces han dicho, mira, o sea, además que son muy amigos y son, de verdad que las personas de números y las personas de Bolsón cerrado es que son amigos a nivel personal, quedan constantemente, yo qué sé, se están organizando, yo qué sé, es que se llevan muy bien, a niveles muy íntimos personales, te quiero decir, pero es que les queda inmanejable. Entonces han dicho, mira, esto hay que partirlo por algún lado, porque esto no se puede llevar. Con lo cual, ¿por qué varios escenarios? Pues depende del motivo. No tiene por qué ser nada malo. Pero en esos casos, mira, lo que yo te recomiendo, la verdad, te vayas a una reunión de cada uno, quieres con ambos escenarios y los conozcas. Y ya tomas una decisión más adelante. De esta manera, no implica que si tú perteneces a un esmial no puedes participar en las quedadas de otro. Ahí están lo que son las quedadas interemial, entonces tú eres de un esmial y puedes participar o asistir a cualquier evento de otro esmial. O sea, que no te condiciona el ser de uno para... O hay gente que, por ejemplo, es del esmial de su ciudad natal, que es una ciudad pequeña, pero en cambio por trabajo o por estudios se tiene que ir a una ciudad diferente y participa en las actividades del esmial de la ciudad en la que está y no ha cambiado de esmial. Pero vamos, hay muchos casos de gente que, pues eso, llega a la carrera, por trabajo diferente y están asimilados con el esmial del sitio en el que están y participan en todo y, o sea que no es una regla estricta. Eres de este esmial, no puedes salir de esta casa, te va a quedar. O si perteneces a distintas localidades, pues puedes intentar quedar siempre en un punto intermedio o se va rotando cada vez lo más cerca que le llegue a un grupo de gente. En Barcelona lo estamos haciendo así, por ejemplo. Y quitando pues lo que es el taller de lectura, que es inteligente, las reuniones pueden variar de ciudad. Siempre se busca la comunidad del mayor número de gente. Pero eso ya es cosa interna del escenario. ¿Nadie más? Pues muchísimas gracias por escucharnos, por aguantarnos, por vuestra participación y por todo. Muchas gracias. El viernes hay otra charla. O sea que viernes a las 7:30 es.
a las 7, viernes a las 7 hay otra charla de José Manuel Fernández Cruz, que lo conocemos como INVI, porque tenemos un nombre, nosotros un seudónimo, de algo relacionado con la obra de Tolkien. Nuevamente no tiene por qué ser la Tierra Media. Puede ser Egipto, por ejemplo. Entonces, él hablará de la filosofía de la versión española de Tolkien. ¿Vale? Y ya está. Muchísimas gracias.